Les pido mil disculpas que esto no sé, voy a reclamar al soporte de las plataformas de Udelar porque no debería pasar. Disculpen. Decime, Dani y Oscar, no sé. Ah. Hola, es Oscar en realidad. Lo que pasa es que estoy de otro Zoom. Ay, Eh, yo, perdón. te- yo tengo una preguntita, Mariana, con respecto a Sí, esto del manejo, ¿no? Solo para ordenarme, ¿tá? En el caso que tengo una hemoptisis amenazante, ¿no? Que yo sé que hay, por ejemplo, riesgo de asfixia. Ahí sí, como o sea, la medida, el manejo, digamos, de emergencia de equipo es la fibrobronco para hacer hemostasis, ¿no? O sea, exactamente, eso es como lo primero que exactamente. tenemos que pensar. Y además, además intubación, ¿no? Un paciente que tiene una hemoptisis amenazante con riesgo o Amenazante algo masiva, masiva, así, ahí va. amenazante para la vida y masiva, Está. porque el Y amenaza, la severidad en cuanto a amenazante y no amenazante para la vida, como dijimos, es el volumen de sangrado en determinado periodo de tiempo y sobre el paciente que asienta, que genera determinada repercusión respiratoria. Como dije, no va a ser hematimétrica, puede ser hemodinámica porque en ese paciente la hemodinamia se ve afectada por la insuficiencia respiratoria en sí, más que por la anemia aguda, como ya expliqué, pero puede ser a su vez amenazante y masiva. Y ahí, como tú decís, el abordaje es de emergencia, la intubación, que si uno puede hacer la placa en el momento mismo que está asistiendo y puede ver de dónde viene el sangrado, puede ser una intubación selectiva hacia al pulmón sano o al pulmón presumiblemente sano, y hacer la endoscopía hemostática de urgencia con el paciente intubado, porque como yo les decía, meter un endoscopio a un paciente por la boca, ¿no? Al árbol bronquial, a un paciente que está con intenso síndrome funcional respiratorio, con una saturación baja, con insuficiencia respiratoria, genera aún más insuficiencia respiratoria. Piensen en cualquiera de nosotros si tenemos que meter algo por la vía aérea estando normales. Entonces, se tiene que hacer con el paciente intubado. Hay veces que perfecto. en la medida hemostática endoscópica, cuando la hemoptisis es tan masiva, no es tan efectiva, no logran ver bien el exacto sitio de sangrado, intentan hacer hemostasis igual en la región, y muchas veces luego de eso hay que pasar a una embolización bronquial porque ahí es como más efectiva, pero generalmente en los lugares donde se hace embolización selectiva, embolización arterial, no están dentro de los hospitales generales, están fuera del hospital general. Y eso hace que tengamos que trasladar al paciente, y trasladar a un paciente inestable es muy peligroso y es muy difícil. Entonces, generalmente se trata de hacer la medida hemostática con el paciente intubado en el lugar donde está, con la medida endoscópica, y en diferido, si eso en diferido corto plazo, pero según la estabilización del paciente, hay proceder a la embolización. Digo porque ustedes van a leer capaz que algoritmos de manejo terapéutico, pero en todos lados les va a decir que es según la disponibilidad del centro y la estabilidad del paciente. No, en nuestro país los centros de embolización no están disponibles en los hospitales generales inmediatamente. En algunos seguros y medios mutuales es más sencillo coordinarlo en el lugar, pero generalmente hay que trasladar al paciente y con un paciente inestable eso es muy difícil. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Yo te quería preguntar sobre eso, pero Mariana hace rato que tiene la mano levantada. María, María. Nadiana. Ah, sí, no, igual era una pavada nomás. Quería saber sobre el tema de que he visto que recomiendan poner al paciente en reposo del lado del pulmón afectado, si eso es, digamos, en todos los casos de hemoptisis, sea amenazante o no. Está bien. Primero, no percutirlo, eso es semiológicamente una medida importante porque la percusión, eso me olvidé decirlo, gracias por traerlo, porque me olvidé decirlo en la parte clínica. No se pueden percutir porque la percusión puede favorecer aún más el sangrado, eso semiológicamente es muy importante a la hora de examinarlo. Y es verdad que cuando la hemoptisis está en curso, se puede
poner hacia el lado que uno presumiblemente ve que sangra, piensa que sangra o tiene ya la imagen para valorar, que haya valorado de que sangra de ese lado, porque así le es más difícil, como que no es tan, ayuda a que no suba la expectoración con sangre o la hemoptisis en sí y no la tenga que estar exteriorizando de manera tan sencilla. Es un poco según el confort del paciente y el sangrado va a estar igual, o sea que va a estar en la vía, igual va a generar repercusión igual, lo que hace que no esté tosiendo tanto porque tiene que subir por gravedad, sube menos el volumen de sangrado, ¿se entiende? Es algo relativo porque eso depende de la estabilidad del paciente, de la propia preferencia. Algunos te dicen, me siento mejor, derecho mirando para adelante, lo que sí, si tiene repercusión respiratoria, si tiene insuficiencia respiratoria, están semisentados. Eso como medida básica de cualquier paciente con insuficiencia respiratoria. Sí, Oscar. No, reanudando a la pregunta que te hice hoy, y medidas de tratamiento médico, lleva, aparte de la diodina, se le puede hacer Si la ácido puede tomar. tranexámico también. Si la puede tomar, la iodina es vía oral solamente. Eso no lo aclaré. Ah, no sabía eso. Perdón, Gracias. es vía oral. Sí, eso siempre que el paciente sea pasible de tomarlo. Son gotas, son fáciles de tomar, pero es vía oral. Y el ácido tranexámico, que se hace intravenoso, es otra medida hemostática que puede colaborar, genera una vasoconstricción no selectiva, o sea que vasocontrae básicamente todo y puede ayudar a disminuir el sangrado en los casos sí, de masividad. No, no, yo no lo plantearía para este paciente que recién vimos porque no es tal, uno podría hacer las medidas hemostáticas endoscópicas. Sepan que el tranexámico tiene otros efectos secundarios porque al vasocontraer todo, si son pacientes con cardiopatía isquémica, va a vasocontraer también las coronarias y puede dar dolor. Los pacientes que se sospechan trombosis, que no es el caso, que pueda tener un TEP, que los TEP es poco frecuente que den hemoptisis, pero pueden darlo, o que puedan haber alguna arteriopatía obstructiva o algún episodio trombótico, al vasocontraer puede empeorar la isquemia. Pero es una medida terapéutica en los casos de urgencia o de emergencia que traen mucha repercusión y que la medida hemostática puede demorar y que está en curso. Es una medida terapéutica que además es intravenoso, no requiere la colaboración de los pacientes. Es una medida que puede utilizarse en la reanimación y con estrecha monitorización. No sé si respondí tu pregunta, Oscar. Bárbaro, bárbaro, muchas gracias. Bien, voy a seguir con esta tercera, que es bien fácil, pero quise ponerlo porque es de todos los días y quería decir dos cosas más de lo que ya hablamos. Este tercer caso, 60 años, hace 3 semanas, tos seca, expectoración mucopurulenta, sin broncorrea ni drenaje postural, con sensación febril que no se constata temperatura axilar, con sudoración profusa en la noche, pero sin chucho, sin otros síntomas de esfera respiratoria, consulta por esputo rojo, rutilante, precedido de tos, que no sabe referir en cantidad, que genera disnea intensa y desasosiego. En el momento de la consulta, o sea, en el día de la consulta, como antecedente personal no tiene domicilio fijo, está en un refugio en la noche, es un tabaquista de 30 cigarrillos día, desde los 20 años, sin historia previa de cardiopatía ni síntomas de la esfera respiratoria. No, ni síntomas de esta esfera, de la parte cardiovascular. Lúcido, ansioso, mal estado general, perdón que me quedó mal tipiado, adelgazado, bien perfundido, normotenso, con normocoloreado, con 37,7 de temperatura axilar, ritmo regular de 120, 28 respiraciones por minuto y sucrepitantes difusos, a predominio mi tórax derecho, y está saturando 90% al aire, con esta plaquita preciosa de tórax. ¿Qué les parece? Ya está, ya tenemos toda la información que venimos conversando. Esto es una placa de la vida real, obviamente no identificada para salvaguardar la intimidad de los pacientes, pero esto es una placa de un paciente del Hospital Pasteur. Sí, María. Bueno, en este caso, por el cuadro subagudo, los síntomas de tos, de sudoración nocturna en un paciente adelgazado con factores de riesgo, como son la ausencia de domicilio fijo y
y que es tabaquista, y además por Ujú. la placa en que vemos cavitaciones en el lóbulo superior derecho, planteamos tuberculosis pulmonar. Perfecto. Vieron que la placa es muy categórica, ¿no? Tiene está un poco mal centrada, mal encuadrada, pero se ve en todo el lóbulo superior derecho esa imagen no homogénea, con algunos sectores fibróticos, con retracción, que parece tener elementos secuelares, pero que además ahora tiene como unos sectores un poco más exudativos, y esto parece una secuela tuberculosa que se ha reactivado, ¿verdad? Y que además se condice con el cuadro clínico subagudo, con elementos de impregnación toxibacilar, está subfebril, está con síntomas respiratorios. Discúlpenme un segundito nada más, que voy a callar un... Disculpen porque así no me estaban tocando la puerta. Entonces, sin duda, este paciente, la etiología parece bastante clara. Tiene además lo epidemiológico, ¿no? Los pacientes que pernoctan en refugios nocturnos por la forma, como en lo epidemiológico, son de los que más se ve tuberculosis por la forma de contagio, ¿no? Eh, lo, lo que sí, esta hemoptisis tiene algunas particularidades también en cuanto a su características y severidad. ¿Alguien me puede dar alguna opinión de eso? Oscar, perdóname que te mencione, pero tú que muy bien hiciste la puntualización en cuanto a la urgencia y la emergencia y haces una hemoptisis masiva o no, ¿qué te parece respecto a los otros dos casos que vimos, este caso en particular? ¿O alguien más que lo quiera responder? Es como un cuadro con bastante repercusión, ¿no? Acá Y vieron tiene que más no habla. repercusión que la otra, o sea, tiene una saturación menor de 90, tiene también la No, ahí Florencia se cortó o no sé, no te escuché más. Jerónimo, capaz que querés complementar. Sí, puede ser que en este caso sí sea amenazante para la vida. Es amenazante para la vida, claramente, y está con elementos de repercusión importante, ¿no? Está saturando bajo, con 28 respiraciones por minuto, taquicárdico, más allá que tienen 37,7, pero no es una fiebre realmente alta como para pensar que esos 120 de frecuencia y toda la repercusión que se denota en el examen físico sea por la fiebre, ¿no? Genera desasosiego, genera disnea intensa, por tanto, tiene una repercusión importante. No importa que no sepamos cuánto volumen, probablemente haya sido un volumen considerable, pero sobre todo agudo, en poco tiempo, por eso genera tanta repercusión. Un paciente de 60 años que no es tan mayor, que no tenía realmente síntomas previos, ¿no? De la esfera, sin otros síntomas de la esfera respiratoria que no tenía, si bien era tabaquista, no tenía otros síntomas previos. Entonces, llama la atención que está generando mucha repercusión en un paciente que habitualmente no tiene disnea y que genera hasta desasosiego. Sí, Rocío. Eh, Esto es muy ignorante, pero te lo tengo que preguntar. No hay ¿Desasosiego problema. tipo de la parte de conciencia como que se va o qué? ¿Qué es ¿Cómo? desasosiego? ¿Qué es? Desasosiego es cuando el paciente no está como inquieto, que no puede responderte, que se mueve todo el tiempo, como una especie de ansiedad, uno le pone la máscara y se la saca y te quiere agarrar o quiere, no, es como una especie, no es una crisis de ansiedad, de desasosiego, es como está inquieto, que no puede mantener la atención, no puede seguir la línea de pensamiento o de diálogo porque los síntomas le impiden tener una actitud normal, ¿no? Del intercambio y están como inquietos. Es difícil definirlo como para atrás, porque más que la definición en sí de la palabra, es para el contexto clínico, ¿no? Ese paciente que está con tanta falta de aire, como sed de aire, que está como esa inquietud y esa Claro, o sea, está como inatención. inquieto y como sed de aire, pero no está nubilado.
No, porque de hecho O sea, está te dice que despierto, está pero está como lúcido. desesperado, por Te así dice que decirlo. está lúcido, seguramente le preguntaron si Claro, sabe por dónde eso. está, qué día es, y lo pudo responder, porque por algo dice que está lúcido, pero está ansioso y está con esa inmovilidad, con esa inquietud propia de la repercusión de la insuficiencia respiratoria, probablemente. Sí, Oscar. No, yo pensé que en este caso, por ejemplo, lo primero como me llamó la atención, que podría haber repercusión hematimétrica, o sea, que podría estar teniendo un síndrome funcional anémico un poco por la inflamación también, por la edad del paciente, no sé, por el cuadro arrastrado de la hemoptisis, pero no sé si está bien. En La realidad yo lo hemoptisis no es encuentro. arrastrada, la hemoptisis es de hoy. Lo que tiene arrastrado es el cuadro respiratorio, ¿no? Claro, 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 la inflamación, digo. Claro, la tuberculosis es un cuadro infeccioso inflamatorio subagudo y arrastrado y puede dar anemia, como puede que no, como toda enfermedad inflamatoria o subaguda puede dar repercusión, sobre todo por lo nutricional y por la depleción que generan los pacientes, porque además son cuadros prolongados, pero está normocoloreado y si tiene anemia, como les dije hoy, no es por la hemoptisis que tiene ahora, es por la enfermedad de base. Sí, Oscar, querías decir algo más. No, no, quedó levantada la mano nomás. Ah, perdón. ¿Quedó claro eso? Porque esto no inhabilita lo que dije hoy respecto a la repercusión hematimétrica respiratoria, ¿eh? Sí, sí, Aún con... yo lo que quise Sí, por lo inflamatorio más que por ahí está. Sí, la hemoptisis, aunque también lo pensé por la hemoptisis, pero bueno, por eh, la- más por lo inflamatorio, paciente de 60 años, qué sé yo, que está en un mal estado general, adelgazado, no sé. perfecto, como Me sonaba repercusión de la como enfermedad que, de ahí base. va, ahí va, ahí va. Exacto. En este caso, y ya que es tarde, tuvimos algunos cortes para acelerar un poco, aunque a mí me gusta mucho el intercambio, como ya ven, porque si pudiera hacerlo presencial sería mucho más rico todo, pero bueno, para poder ser más, hacer esto más gente, más personas, lo hacemos así virtual, pero lo que quería transmitir es que en este caso, que ya vemos que es una hemoptisis, que vamos a cumplir con esto que ya dijimos en los otros casos de ver la imagen, en este caso también vamos a ver la imagen placa lo más accesible, lo que tenemos al momento, sin duda la gasometría que la necesitamos ya. eh, la tomografía muchas veces se impone porque queremos, en este caso además se impone porque vemos esa imagen en la placa que queremos categorizar mejor, ver si tiene consolidación circundante, si tiene nivel hidroaéreo esa formación, esa cavidad que tiene. Vamos a hacer la endoscopía para poder cohibir el sangrado en cuanto podamos y después vamos a tener que abordar todo lo relativo a la tuberculosis. Todos nos tenemos que proteger con tapaboca de alta densidad frente a esta sospecha de tuberculosis que tenemos que ir a confirmar de manera microbiológica con las baciloscopías de la expectoración. Los PCR, BK están rápidamente, son técnicas moleculares que están rápidamente disponibles en poco rato en los laboratorios y nos dicen si es positiva, ya nos confirma que sea una tuberculosis, hay que aislar al paciente, tenemos que avisar al endoscopista que es una posible tuberculosis para que también se proteja y haga lo mismo con sus equipos. Y después todo el abordaje propio de la tuberculosis. Y dentro de ello, sí, el hemograma, que probablemente tenga repercusión tanto en la serie blanca, puede tener una anemia inflamatoria, estos pacientes con mucha frecuencia, carencial también, y todo lo que sea abordaje del medio interno, hasta un funcional hepático le vamos a tener que pedir porque saben que las drogas antituberculosas pueden tener toxicidad hepática y tenemos que tener siempre un primer funcional hepático de valoración, pero eso seguramente, no sé si tienen clase de tuberculosis, todo, así como dijimos hoy en el que tenía la infección respiratoria en específicos, todo el abordaje propio de la infección respiratoria en específicos, en este caso el abordaje propio de la tuberculosis y en este paciente por la repercusión que está teniendo a nivel respiratorio y también está taquicárdico, entonces vamos a tener que instrumentar las medidas más urgentes para poder hacer la medida hemostática endoscópica lo antes posible. Ahora, me pregunta en este caso también endoscopía para cubrir el sangrado. Sí, tenemos que hacerla lo antes posible. Probablemente necesitemos primero estabilizar al paciente con aporte de oxígeno
vamos a tener que hacer la gasometría y ver cuál es la oxigenoterapia más adecuada, pero vamos a tener que hacer la medida hemostática lo antes posible. Sepan igual, esto como información teórica, que las secuelas tuberculosas, las cavidades tuberculosas, son de las causas más frecuentes de recurrencia de hemoptisis recurrente, aunque aún si no es grave. Generan tal destrucción del parénquima pulmonar, es muy frecuente que sean recurrentes y muchas veces estas de las causas que más frecuentemente terminan en embolización de arterias brónquicas. ¿Está? Por supuesto que si el paciente lo vamos a poner una vía, le vamos a bajar la fiebre, le vamos a aportar cristaloides si requiere para la estabilización hemodinámica si la requiriera, para hidratación, lo vamos a tener que tener con la vía oral suspendida para hacerle todos estos procedimientos, el procedimiento endoscópico y evaluar además la estabilidad de forma muy estrecha, con monitorización, ¿no? Sí, Rocío. Estaba pensando, tipo, como que ¿en dónde lo ponemos? ¿En un box aislado? Porque como que reanima. Inicialmente en la reanimación con tapaboca y Pero después tenemos que ponerlo en podemos un ponerlo aislado porque supongo que normalmente van a haber Claro, otros pacientes. claro, tenés que aislarlo en un box con monitorización y estrecha vigilancia, pero Sí, este pero paciente en Reanima no tengo para no. aislarlo. En Reanima lo tratás de dejar solo, ¿no? Bueno, eso depende un poco de cada realidad del paciente. Si tenés muchos pacientes para la Reanima al mismo tiempo, tratás de manejarlo más rápidamente posible y después tiene que estar monitorizado en esta situación clínica. Ok, Depende de la realidad de cada centro. Yo trabajo en una emergencia que tenemos solo 2 camas de reanima, generalmente no están ocupadas las 2, lo pongo al principio para estabilizar lo más posible, pues lo paso a un box solo con la monitorización correspondiente y todas las medidas que requiera. Pero sí, tienen que estar aislados y no le empezamos el tratamiento anti-BK enseguida. Primero que además está inestable, no sé si ni va a poder tragar, pero además a no ser casos muy excepcionales, se requiere la confirmación microbiológica. Y además sepan que la medicación está siempre otorgada por la lucha antituberculosa, eso que hay que hacer todo un procedimiento para eso. Y no nos va a cambiar ahora. No va a tener menos hemoptisis porque le empecemos ya el tratamiento, ¿se entiende? Lo primero es la medida de estabilización y de hemostasis. ¿De acuerdo? perfecto. Bien. Lo que les quería mostrar, creo que ya respondí las preguntas del chat, lo que les quería mostrar y antes que se me terminen de dormir es solamente 2 o 3 cositas. Esto ya lo ven en cualquiera de los libros, es como un esquemita muy conocido y básico de causas de hemoptisis. Acá no habla de la severidad de la hemoptisis ni de la repercusión que genera, sino de las etiologías para dividirlas en pulmonares y extrapulmonares. Acá hablamos de las más prevalentes, las más frecuentes, las que ustedes tienen que saber como médicos generales abordar, porque es lo que vemos en las puertas de emergencia y en el primer nivel de atención. Dentro de las broncopulmonares, las infecciosas, inespecíficas, como vimos en este primer caso, y específicas, como vimos en el último. Dentro de las inespecíficas vimos un empuje de bronquitis o una traqueobronquitis. Las bronquiectasias muchas veces entran dentro de eso, aunque algunas bronquiectasias puedan estar colonizadas por gérmenes específicos, los abscesos de pulmón y la neumonía necrotizante, y dentro de las específicas la tuberculosis como la vedette de todas, pero también hay otras causas fúngicas sobre todo, ¿está? Histidático por suerte ya casi no se ve. Y dentro de las broncopulmonares no infecciosas, sin duda las neoplásicas. Y de las extrabroncopulmonares, más bien cardiovasculares, la estenosis mitral, que casi no se ve, por suerte también, porque era con la secuela de la fiebre reumática, el TEP con infarto de pulmón, que no es tan frecuente que aparezca así, como que esa sea la carta de presentación del TEP, pero puede pasar, y el aneurisma de aorta, y las sistémicas, sobre todo las vasculitis en el contexto de enfermedades autoinmunes, algunas misceláneas como las traumáticas, postraumatismo, pero ahí vamos a tener el antecedente traumático con contusión pulmonar, y sepan que algunos tóxicos como la cocaína y pasta base, por la inflamación y destrucción que generan del parénquima, también puede ser causa, pero bueno, ahí sobre todo va a ir de la mano del antecedente y de la exclusión de otras causas. Y ahí
vamos a tener lo de la repercusión respiratoria, la comorbilidad y el volumen en función de las últimas 24 horas para decir si es una hemoptisis masiva o no masiva, o amenazante para la vida o no amenazante, y a su vez qué tan estable esté el paciente. Y bueno, acá siempre la imagen, radiografía y TAC, no puse la TAC ahí por un tema de disponibilidad más o menos, pero siempre que podamos hacerle la tomografía la debemos utilizar como herramienta, la fibrobroncoscopía terapéutica, y si es diagnóstica y en el momento se puede sacar una biopsia, genial, pero siempre con fines terapéuticos. Y bueno, otros estudios en función de la estabilidad. Lo que yo les quería transmitir es que además este último caso de este paciente que tenía la cavidad, que le dije que era una de las causas recurrentes, cuando empieza a recurrir, que empieza a tener varios episodios a lo largo del tiempo, no el mismo episodio, el mismo internación o esto que estamos tratando y que en los siguientes días sigue teniendo hemoptisis, eso es decir que está en curso, sino que se haya recuperado este episodio y luego en determinado periodo de tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, recurra y recurra, muchas veces se termina en cirugía para hacer una resección de ese sector comprometido del parénquima, porque generalmente se da en secuelas tuberculosas o secuelas traumáticas o secuelas de cicatrices que haya quedado de alguna intervención, y ese sector, al tener esas recurrencias, puede obviamente, además de la calidad de vida del paciente, traer complicaciones. Entonces, obviamente, en coordinación con cirugía de tórax, con neumología, porque hay que ver la capacidad funcional del paciente, se termina llegando a cirugía. Por eso lo de la cirugía a veces está como un más menos. Incluso a veces en pacientes que no logramos cohibir el sangrado, aún con la embolización, se termina haciendo cirugía de resección, pero son casos excepcionales. Se lo menciono solo por si ustedes tienen que, lo leen, pero no es algo que se los vayan a preguntar porque son casos muy excepcionales. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Eso como para hacer un redondeo gráfico, amenazante para la vida o no amenazante, masiva o amenazante para la vida, eso está en como un término más menos dependiendo de la repercusión del paciente. Vieron que era como un cóctel de la repercusión, el volumen en el tiempo y la comorbilidad del paciente. Y recuerden que importa más la tasa de sangrado más que el volumen en sí, que no voy a ir a fijarme en la repercusión hematimétrica, sino más bien en la respiratoria, y poner foco siempre en la medida hemostática inicial, en cuanto al más urgente, cuanto más inestable esté el paciente y las posibilidades obviamente que tengamos en el centro, y luego el foco en el diagnóstico y etiológico para tratar la causa primaria, la causa que lleva a la hemoptisis. Recordemos que es un síntoma la hemoptisis, no es la patología en sí. Pero son 2 o 3 cositas que quería que se llevaran como grandes eh, para que no pueda haber lugar a confusión, porque como esto es un síntoma y después tienen que a su vez evaluar la patología, en las preguntas pueden mezclar o integrar los conceptos de la patología que les pregunten, pero también de la hemoptisis. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna duda? Bueno, No. perfecto.